Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con el estudio de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy tenemos el desarrollo de un interesante y alentador tema que nos hablará acerca de las promesas de Dios al pequeño rebaño o remanente final, es decir, los fieles hijos de Dios que guardan sus santos mandamientos y tienen la fe del Señor Jesús, pues Dios quiere premiar grandemente a su pueblo fiel, dándoles, como dice la Escritura, su reino o un reino. Esto según Lucas 12:32 y 22:29. Y esto nos demuestra tanto el gran afecto de Dios por su pueblo, así como también nuestra necesidad de observar perfectamente los mandamientos de Dios. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Amoroso y piadoso Padre Celestial que moras en los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, y especialmente este interesante relato que nos habla figurativamente de tu pequeño rebaño de ovejas, como un símil de tu remanente fiel, aquellos que se mantendrán firmes en tu verdad en el tiempo de la tribulación. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu, el cual inspiró este relato, pues queremos entender el mensaje que nos quieres dar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Promesas para el pequeño rebaño, es decir, para el remanente fiel, aquellos que quedarán de parte del Señor luego del zarandeo de la Iglesia en este final de los tiempos, y serán todos aquellos que perseveran por fe en la obediencia a la voluntad de Dios, de manera firme y fiel hasta el fin, pues Dios ha preparado muchos obsequios y galardones para este remanente leal, las cuales son cosas que ojo no vio ni oído oyó. Por tanto, animémonos, hermanos, pues nuestra fe tiene una gran recompensa. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento de la revista Señales de los Tiempos, del 11 de junio de 1894, en donde Ellen White nos dice, hablando de la manada pequeña o pequeño rebaño, que a Dios le ha placido darles el reino, o su reino, pues en ellos se ha manifestado enteramente el poder de Dios, ya que han nacido de nuevo en imagen y semejanza a Dios, y no por voluntad de hombre, sino porque escogieron creer en Dios. Y es justamente por eso que sus obras son buenas, llenas de bondad, misericordia y caridad por el prójimo. De este modo, ya no hacían tesoros en la tierra, sino que buscaban hacer tesoros en el cielo. Bueno, muy interesante esta declaración de Ellen White acerca de los hijos de Dios en el final de los tiempos, lo cual nos muestra la actitud que debemos desarrollar para ser contados dentro de esta manada pequeña. Ahora, sin más, pasemos al desarrollo de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué ilustración usó Jesús para representar a la Iglesia y sus miembros? ¿Y a quién pertenecen las ovejas y corderos? Además, ¿qué actitud demostrarán los pastores fieles? Bien, el Señor Jesús, al enseñar acerca de su Iglesia, es decir, acerca de su especial y peculiar tesoro, empleó la figura del rebaño de ovejas, siendo Él el pastor que las cuidaba. Y en realidad, esta es una figura metafórica constante a lo largo del Antiguo como del Nuevo Testamento, tal como por ejemplo lo vemos en los Salmos, así como también en Ezequiel 34 o en Isaías 53 y en los Evangelios. Y el empleo de esta figura del rebaño es muy didáctica o efectiva para dar una enseñanza a la Iglesia o pueblo de Dios en este final de los tiempos. Por ejemplo, aquella noche del arresto del Señor Jesús, Cristo declaró en Mateo 26:31 que ese día todos los discípulos se escandalizarían de él y le abandonarían, porque había una profecía que decía que el pastor sería herido y las ovejas del rebaño dispersadas. Es decir,
el Señor Jesús estaba comparando a sus seguidores o discípulos con un rebaño de ovejas, siendo Él el pastor. También en San Juan 21:15, Cristo dice al apóstol Pedro: apacienta mis ovejas. Es decir, otra vez se alude o se compara a la iglesia con un rebaño de ovejas, siendo ahora tanto Cristo y Pedro los pastores del rebaño. En resumen, la Biblia compara a la iglesia de Dios con un rebaño de ovejas. Ahora tenemos una subpregunta que nos dice: ¿qué actitud demostrarán los pastores fieles? Bien, de acuerdo al pasaje de San Juan 21:15, vemos que la actitud que mostrarán los pastores fieles del rebaño del Señor será de obediencia a su amado Maestro, pues así lo ordenó el Señor a Pedro, de que si él le amaba, apacentara o cuidara a su rebaño. Y es justamente el amor a Cristo lo que debe llevar a los ministros o pastores de iglesia a cuidar el rebaño del Señor y darlo todo por el bienestar de la grey de Cristo, pues así también actuó el Señor, cuidando a las ovejas que es o son la iglesia, tal como un buen pastor lo haría. Importante es pues que en su labor los pastores de la iglesia o ministros velen por el bienestar espiritual e integridad del pueblo o rebaño del Señor, que somos todos nosotros. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué conocimiento específico y amor por su rebaño tiene el gran pastor? El conocimiento que tiene nuestro pastor Cristo Jesús por su rebaño, que es la iglesia, es completo y total, pues Él conoce por su nombre a cada una de las ovejitas de su rebaño, y así las llama, siendo las ovejitas las personas que integramos la iglesia. Y además, como buen pastor, nuestro Señor también conoce cada una de nuestras necesidades y puede ayudarnos a solventarlas. Es decir, el conocimiento del Señor sobre el rebaño es perfecto, todo lo cual nos demuestra el amor de Cristo por su rebaño, es decir, por la iglesia. Y lo interesante de esto es que las ovejitas también conocen a su buen pastor, pues reconocen su voz y le siguen. Así lo declaró el Señor Jesús en San Juan 10:14 diciendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Interesante declaración del Señor Jesús acerca de sus seguidores o discípulos que somos todos nosotros, lo cual debe servirnos como un motivo de aliento y esperanza en nuestro camino de fe, pues nuestro amado Salvador nos conoce individualmente y está atento a cada una de nuestras necesidades para ayudarnos, para cuidarnos y para conducirnos por caminos de buenos pastos, es decir, por caminos de justicia, espiritualmente hablando. Escuchemos entonces, apreciados hermanos, la voz de nuestro buen pastor, Cristo Jesús, pues nos está hablando e invitándonos a formar parte de su buen reino. Al respecto, la mensajera del Señor nos dice en la página 442 del libro El deseado de todas las gentes, que así como los pastores terrenales conocen a sus ovejas, así también conoce el pastor divino a su grey, la cual está dispersa por todo el mundo. Y en Ezequiel 34:31 se declara: vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor. Lo cual demuestra que las ovejas del rebaño son una alusión a las personas que conformamos el pueblo del Señor. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. Por otro lado, ¿qué sabe el verdadero rebaño? ¿Y cuánto confían en él las ovejas fieles? Bien, de acuerdo a la Escritura, se nos dice hablándonos del rebaño del Señor, que sus ovejas conocen su voz, la voz de su pastor y le siguen. Esto según está escrito en San Juan 10:3 y 10:27, pues así lo declaró el Señor Jesús al hablar acerca de sus verdaderos discípulos o verdaderos seguidores, pues no todos son verdaderos creyentes del Señor, valga la redundancia.
Ya lo dijo Cristo anteriormente, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Es decir, hermanos, el auténtico rebaño del Señor serán aquellos que verdaderamente han creído en Él y le han recibido como su Señor o su pastor, obedeciendo a su palabra. Por tanto, si queremos ser parte del verdadero rebaño o la verdadera iglesia, debemos escuchar la voz del Señor, pues sus ovejas escuchan su voz y la reconocen como la voz de su pastor, voz que en realidad es la palabra de Dios, escrita o registrada en la Santa Biblia. En contraposición, el falso rebaño es aquel que no escucha la voz del Señor Jesús, ya que no reconoce en esta voz la voz de su pastor o de su Señor. Esto es lo que le sucedió a la nación de Israel, pues ellos no oyeron la voz de Cristo, o no reconocieron en la voz de Cristo como la voz de su Señor o de su pastor, a pesar de todas las señales que Cristo hacía delante de ellos, pues ellos no conocían al Señor de las Sagradas Escrituras, y por más que vieron al Señor haciendo milagros, haciendo tantas maravillas, sin embargo, no sabían quién era, y finalmente se perdieron. Y lo mismo pasa hoy con muchas denominaciones llamadas cristianas, que no siguen al Señor de la Biblia, pues no le conocen según su palabra, y siguen en realidad a un falso Cristo. Ahora tenemos una subpregunta que nos dice, ¿cuánto confían en Él las ovejas fieles? Bien, de acuerdo a San Juan 10:4 se nos dice que el pastor va delante de sus ovejas y ellas le siguen. Es decir, que las ovejas confían plenamente en su pastor, de tal manera que ellas por su experiencia saben que les llevará a buenos pastos en donde podrán alimentarse. Esta es la razón por la cual las ovejas siguen a su pastor. Y esto debe ser también así con nosotros, pues debemos confiar en el Señor y en su palabra que nos ha dejado escrita, pues se acercan tiempos difíciles en los que únicamente podremos sobrevivir por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo Jesús, queremos decir, pues está escrito que el justo por la fe vivirá. Confiemos pues, hermanos, en la palabra de Dios y obedezcámosla. Al respecto, la mensajera del Señor nos dice en la página 445 del libro El deseado de todas las gentes, que cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. Él vino para atraer a todos los hombres a sí mismo y los invita de la siguiente manera: seguidme. Y su espíritu obra en los corazones creyentes para inducirlos a venir a Él. Jesús sabe quiénes oyen alegremente su llamamiento y quiénes están listos para colocarse bajo su amante cuidado. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Bien, interesantes palabras que deben motivarnos para confiar más en la roca de nuestra salvación. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Es el discipulado genuino algo temporal para los buenos tiempos? ¿Y qué declaran las Escrituras acerca de los que serán redimidos en gloria? Evidentemente, el genuino discipulado no es temporal o transitorio, o solamente para los buenos tiempos, sino que el verdadero discipulado será aquel que es permanente o duradero, así como lo son las montañas de la tierra, y ya sea en tiempos de dificultad o de angustia, el verdadero discipulado deberá de permanecer sin desistir de la fe, pues de acuerdo a 1 de Pedro 2:21 se nos dice que hemos sido llamados incluso a padecer como Cristo y por Cristo, quien a su vez padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que haciendo así sigamos sus pisadas. Por eso,
Y siguiendo la ilustración de las ovejas y el pastor, nosotros como buenas ovejas debemos seguir fielmente a nuestro Señor Jesús. Y si Él padeció por nosotros, nosotros también estamos invitados a padecer por causa de su Evangelio. Recordemos que hay enemistad entre el dragón y la iglesia, y el dragón perseguirá a la iglesia. Por eso, hermanos, no nos desanimemos o desalentemos, desistiendo de la fe, pues si perseveramos en la fe hasta el fin, venceremos, tal como lo dice Mateo 24:14. Por eso escuchemos confiadamente la voz de nuestro buen pastor Cristo Jesús y seamos valientes, siguiendo la fe, en el camino hacia la Canaán celestial, tal como lo ha trazado el Señor Jesús. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué declaran las Escrituras acerca de los que serán redimidos en gloria? Bien, de acuerdo a Apocalipsis 14:4, la Escritura nos dice, hablando de los 144,000, que son primicias de Dios y del Cordero, pues fueron redimidos de entre los hombres para seguir al Cordero, es decir, a nuestro Señor Jesús, por donde quiera que va. Es decir, hermanos, el verdadero rebaño tendrá el gran privilegio y honor de estar por la eternidad al lado del Señor Jesús, yendo con Él a donde quiera que Él vaya. Recordemos aquella promesa en Apocalipsis 3:21, hablando Cristo a la iglesia de la Odisea, que el que venciere se sentará con Él en su trono. Así es, hermanos, si nos mantenemos fieles perseverando hasta el fin, poniendo a un lado nuestros egoísmos, y si somos abnegados, entonces llegaremos a estar junto a nuestro Salvador Cristo Jesús en su trono. Bien, dicho esto, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuán consistentes son los fieles en el rebaño del Señor? ¿Y qué maravillosas promesas les ha dado? Los fieles del rebaño del Señor serán muy consistentes en sus convicciones o en su fe, pues vivirán de acuerdo a la palabra de Dios, tal como está registrada en la Santa Biblia, sin desviarse de estas palabras o de este camino trazado por Dios, camino que es llamado en Mateo 7:14 como un camino angosto, pero que, como sabemos, así es el camino que nos lleva a la salvación o al eterno reino de los justos y santos. Y es justamente por esta convicción y firmeza de estos fieles que Dios se agradará de ellos y le complacerá darles su reino, o un reino, tal como lo dice Lucas 12:32 y 22:29 respectivamente. Y esta, hermanos, es una de las mayores promesas que Dios hace al pequeño rebaño o pequeña manada, es decir, a los fieles del final de los tiempos, el darles el reino, o un reino que gobernar o administrar, tal como ocurrió con Daniel o con José, quienes recibieron autoridad de reyes para gobernar. Y así también está escrito en Apocalipsis 2:26 que nos dice: al que venciere, Dios le dará autoridad sobre todas las naciones. Además, en Daniel 7:27 se nos dice que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo fue dado a los santos del Eterno. También tenemos una declaración similar en la parábola de las 10 minas de Lucas 19, en donde el Señor dio a sus siervos autoridad sobre ciudades o reinos, valga la redundancia. En todo caso, hermanos, las promesas de Dios para los que permanezcan fieles hasta el fin son tan asombrosas y extraordinarias que son como cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente de algún hombre, pero son sumamente extraordinarias o fantásticas. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Bueno, lógicamente, si los que tienen la responsabilidad de cuidar al redil de ovejas, es decir, los pastores de iglesia, no nos conducen correctamente por los buenos caminos de la vida eterna y se descuidan de sus funciones, entonces seguramente que nosotros, que somos las ovejas, nos extraviaremos y perderemos.
Así está escrito en Isaías 53, 6, primera parte, que nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y lo mismo se declara en Ezequiel 34, 5, que nos dice: y ellas, las ovejas, fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas por toda bestia del campo, y fueron dispersadas. Es pues muy importante que los pastores nos guíen o conduzcan correctamente por los justos caminos de la vida, ya que sin su orientación o cuidado nos podemos perder. Y esto es así, hermanos, pues como antes se ha señalado, estamos en medio de lobos que pueden dañarnos y hacernos perder, espiritualmente hablando. Además, como ovejas, somos susceptibles de extraviarnos, ya que las ovejas son animalitos que fácilmente se desorientan y se extravían. Así que siempre están necesitando de un pastor que las cuide y las conduzca por los buenos caminos en donde se encuentran buenos pastos. Es por eso que el pastor tiene una gran responsabilidad dentro de la iglesia, pues ellos han sido designados en este importante cargo por voluntad de Dios para cuidar de nosotros, el rebaño del Señor. Por eso los pastores deben imitar y aprender de Cristo, el pastor de pastores, quien dio su vida por las ovejas. Es entonces muy importante la labor del pastor, hermanos, y así debemos reconocerlo. Ahora tenemos una subpregunta que nos dice: ¿cómo se aplica incluso a aquellos que pueden considerarse inteligentes? Bueno, la figura de la oveja, que es frágil y que se desorienta y que necesita del pastor, se aplica a todos los miembros de iglesia, incluso a aquellos hermanos que se consideran inteligentes o muy inteligentes, es decir, muy suficientes. Pues aunque sean inteligentes, siguen siendo ovejas que se pueden extraviar. Recordemos el pasaje de Isaías 53, 6 que nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, aún siendo inteligentes, nos podemos perder o extraviar, así como las ovejitas se extravían si no tienen un pastor. En realidad, la inteligencia nunca fue garantía de salvación, pues el ángel Lucifer, el ser más inteligente de la creación, se perdió. De nada le valió su gran inteligencia. Así que los que son inteligentes deben tener aún más cuidado y subordinarse a las indicaciones del pastor designado por la iglesia. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Quiénes más están contados en el rebaño del Señor y qué hará por ellos? Además del pequeño rebaño del Señor o de la pequeña manada de Lucas 12:32, la Biblia nos dice que también hay más ovejas que aún no están en el rebaño o en el redil de Cristo, pero que deben ser traídas o incorporadas. Así lo declaró el Señor Jesús en San Juan 10:16. Y estas ovejitas o personas, a la cual nuestro buen pastor debe de traer, no se hallan en la iglesia, pues aún no han conocido de Dios o de Cristo, o quizás nunca se les ha predicado con el verdadero evangelio. En realidad, hermanos, aún hay muchas personas que todavía no conocen a Jesús como el Señor del sábado, ni tampoco nunca se les ha predicado el mensaje del evangelio eterno o de la eternidad de la santa ley. Son personas que se hallan a lo largo y ancho de la tierra, en todos los continentes o en todos los países de la tierra, o quizás en otras iglesias llamadas cristianas, pero que en el tiempo de la gran apostasía mundial se manifestarán, saliendo a relucir como lumbreras en medio de la oscuridad. Y esto no es algo de qué admirarse, pues ya en el pasado el Señor Jesús declaró acerca de los gentiles, tales como el centurión o la mujer sirofenicia, que había en ellos más fe que en Israel. Es por eso que se espera que muchos gentiles o incrédulos, o personas que pertenecen a otras denominaciones llamadas cristianas, ante la gran predicación final,
se conviertan y así se incorporen a las filas del pueblo de Dios. Por eso en Mateo 8:11 el Señor declara que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y esto ocurrirá, hermanos, en el futuro cercano. Importantes palabras proféticas del Señor, la cual a través del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel se hará realidad. Y aunque esto aún no ha ocurrido, sin embargo, creemos que ocurrirá en breve tiempo, pues con el poder de la lluvia tardía se atraerá a muchas personas al reino del Señor. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuál es el deseo y el propósito del Señor para su rebaño que compró con su propia sangre? ¿Y qué sucederá cuando la persecución estalle sobre el pueblo de Dios? Bien, el deseo y propósito del Señor Jesús o de nuestro buen pastor es que haya unidad en su rebaño o iglesia, es decir, entre nosotros. Pues así como las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen unánimemente, así también debe ser entre nosotros. Es por eso que en Efesios 4 se nos dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y que haya también un solo cuerpo y un solo Espíritu, porque uno solo es el Señor, uno solo es el Padre, y una sola es la fe. Por lo que entonces debe derribarse toda pared de separación que haya entre nosotros y establecerse la unidad, con la ayuda de Dios, claro está. Recordemos que cuando hubo unidad entre los apóstoles, ellos recibieron poder de lo alto para predicar a Cristo Jesús, y entonces la iglesia creció grandemente hasta llenar el mundo conocido de aquel tiempo con el mensaje de Cristo Jesús. Por eso es importante que haya unidad entre nosotros, hermanos, pues es requisito para recibir el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, para poder así llevar a todos los habitantes de la tierra el Evangelio de la justicia de Dios. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿qué sucederá cuando la persecución estalle sobre el pueblo de Dios? Bien, de acuerdo a la sierva del Señor, cuando la persecución estalle sobre el pueblo de Dios, entonces ocurrirá la verdadera unidad en el rebaño o en la iglesia, pues será en este contexto de dificultad que finalmente tomaremos la decisión de deponer nuestras diferencias y así dedicarnos unánimemente a la labor de la salvación de las almas que perecen por falta de conocimiento del verdadero Evangelio. Así está escrito en la página 40 del tomo 6 del libro Testimonios para la Iglesia. Así es, apreciados hermanos, será recién en la tormenta de la persecución que se logrará la unidad en el rebaño de Jesús, pues en ese contexto entenderemos realmente cuáles son los propósitos de Dios. Recordemos que somos laodicenses, es decir, tibios, ya que nos creemos autosuficientes y que no necesitamos de nada. Es por eso que debemos escuchar el consejo del testigo fiel y humildemente dejar a un lado nuestras diferencias en la iglesia y así poder seguir a nuestro pastor Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Recordemos que el deseo del Señor es que guardemos sus santos mandamientos. Así está escrito en Deuteronomio 5:29. Este es también mi deseo y anhelo personal para mí y para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.